Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yunei Luna. Quiero darte la bienvenida a este canal. Que el Señor te bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy controversial en el mundo del cristianismo. Vamos a estar hablando acerca de la salvación. ¿Será que la salvación se pierde o será que la salvación no se pierde? Debido a que hay muchas iglesias alrededor de todo el mundo con diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas, hay iglesias que les enseñan a la congregación que una vez la persona acepta a Cristo Jesús, esa persona puede volver a su vieja manera de vivir. Esa persona puede seguir pecando, esa persona puede hacer lo que ella quiere hacer y de todas formas va a seguir siendo salva. Hay otras iglesias que le enseñan a la congregación que una vez que la persona acepta a Cristo Jesús o una vez que la persona obtiene esa salvación de parte de Cristo Jesús, es responsabilidad de esa persona el de cuidar esa salvación. Yo veo la salvación de la siguiente manera, como si a usted o como si a mí, como si a una persona le hicieran un regalo. Cuando a alguien le hacen un regalo, es la responsabilidad de aquella persona que recibió el regalo el de cuidar ese regalo. ¿Por qué? Porque si esa persona no cuida ese regalo, entonces ese regalo tarde o temprano se va a dañar, ese regalo tarde o temprano se va a echar a perder. Lo mismo sucede con la salvación. Dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por gracia y no por obras, que esto de la salvación fue un regalo de parte de Cristo Jesús para cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad el de cuidar ese regalo que Dios nos ha hecho. Por eso allá en Filipenses capítulo 2 versículo 12 habla el apóstol Pablo y dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque el apóstol Pablo dejó esto escrito en el libro de Filipenses, porque la salvación, el ser humano, el cristiano, puede llegar a perder su salvación, puede llegar a perder la entrada al cielo. Y me llama la atención que el apóstol Pablo nos dice: cuiden su salvación con temor y cuiden su salvación con temblor, porque no vaya a ser que siendo yo heraldo, decía el apóstol Pablo en cierta ocasión, vaya a ser yo excluido de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos roba la salvación? ¿Por qué esto de la salvación es tan importante? Lo que nos roba la salvación es el pecado. Satanás, el enemigo, él lo que quiere hacer es que nosotros pequemos para alejarnos de Dios, y una vez alejados de Dios, nosotros vamos a ser presa fácil. Entonces, la única manera que el enemigo nos puede robar ese regalo, nos puede robar la salvación, es el pecado. La palabra de Dios dice ya en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, muerte física y muerte espiritual. Por eso aquí Pablo les dice a la congregación: ocúpense de su salvación con temblor y con temor. Desde mi punto de vista personal, y no quiero ofender a ninguna religión, ni tampoco quiero ofender a ninguna doctrina, ni tampoco a ninguna iglesia, yo creo que cuando la persona peca, esa persona está perdiendo la salvación. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí nos está diciendo que si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido ese conocimiento, después de haber conocido la verdad, ya no hay otro más sacrificio, solamente una horrenda expectación o un horrendo castigo allá en el infierno. Entonces, si la persona después de haber aceptado a Cristo Jesús continúa pecando voluntariamente, triste y lamentablemente esa persona está perdiendo su salvación, se está alejando de esa salvación. Allá Pablo escribió otra carta. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne. Y estos dos dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer, que es servir a Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y continúa la lista. Y al final esta lista dice que los que participan en todas estas cosas
no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, esta carta que Pablo escribió iba especialmente dirigida para la iglesia, para la congregación. Y Pablo les decía que manifiestas son las obras. ¿Por qué manifiestas? Porque nosotros las podemos ver físicamente. Se puede ver cuando una persona anda viviendo en la carne y se puede ver cuando una persona anda viviendo en el espíritu. Y Pablo da una lista de las cosas que no debemos hacer, porque los que participan en todas estas cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, a consecuencia de esta lista, hay mucha gente que nos dice que nadie va a entrar al reino de los cielos, porque en muchas ocasiones nosotros caemos en alguna categoría de la lista que mencionamos, pero no es así, porque nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, es tan misericordioso que allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Lavar nuestras ropas espiritualmente significa pedir perdón. Por eso es muy importante que todos los días nosotros nos postremos delante de la presencia de Dios y le pidamos perdón por todos los pecados que cometimos. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos durante el día y nos sorprende la muerte y nos agarra en pecado, es triste y lamentablemente no vamos a heredar el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, muerte física y muerte espiritual. Y la única manera en que el enemigo nos puede arrebatar de la salvación es a través del pecado. Pero aquí Jesucristo nos dice que los que lavan su ropa, los que piden perdón todos los días por nuestros pecados, dice que estos tendrán derecho al árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Dice que van a poder entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, respondiendo a la pregunta de este video, ¿será que la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, la salvación se pierde si la persona que ha aceptado a Cristo Jesús continúa pecando voluntariamente. Pero si nosotros tenemos la humildad y nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón todos los días, todavía tenemos la oportunidad de que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros seamos arrebatados y podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, el consejo es el siguiente: que tratemos de santificarnos lo más que se pueda. La palabra santificarse significa alejarnos del pecado, alejarnos de lo que nos haga daño espiritualmente, alejarnos de lo que nos aleja de Dios, alejarnos de lo que nos roba nuestra salvación. Santificarnos es lo que nosotros tenemos que hacer y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Cristo Jesús todos los días, porque todos los días nosotros pecamos. Ahora bien, este es mi punto de vista personal. Si tú tienes algún comentario acerca de la salvación, si tú crees que se pierde o no se pierde la salvación, deja tu comentario acá abajo en la sección de comentarios para poder aprender juntos. Recuerda que la palabra de Dios no está hecha para pelear, sino que está hecha para educarnos, para redarguirnos, para poder crecer juntos como hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.